El misterio del Este, de Ernest Bramah. No se podía decir que Harris tuviera la culpa, por mucho que dijera el conductor que iba detrás en un momento de amargura. En los 2/5 de segundo de gracia de que disponía, el chofer del señor Carrados había hecho todo lo posible, y la abolladura que su radiador le había hecho a la protección de la escalera del London General que iba delante era insignificante. Entonces, un tren de reparto rápido se deslizó sobre su propio peso muerto hasta la plataforma de equipajes y un Pickford que se apartó hábilmente de la refriega hizo girar un vehículo sin engranajes parado por el pasamanos y sembró el terror entre los demás vehículos. La persona más despreocupada, al parecer, era el conductor del London General, el vehículo cuya parada repentina había iniciado el tumulto de confusión. Había visto a un hombre, absorto hasta la más absoluta exclusión de su entorno por algo que le hizo fijar la vista en la acera de enfrente, correr hacia la calle y luego de repente, al darse cuenta de su posición, intentar volver sobre sus pasos. Había frenado con tanta destreza que el hombre escapó, tan suavemente que ningún pasajero se sacudió, y ahora estaba sentado con una expresión aturdida y vacía en su rostro, inclinado hacia adelante sobre el volante, mientras preguntas y réplicas cáusticas volaban desatendidas de un lado a otro de la fila detrás de él. No fue hasta que se observó la ceremonia indispensable de que todos tomaran el nombre y el número de todos los demás bajo la autoridad del policía tutelar, que el único ocupante del automóvil privado se movió para mostrar algún interés en lo que sucedía. «Parkinson», dijo en voz baja llamando a su asistente a la ventana, «pregúntele al señor Tulloch si vendrá aquí cuando haya terminado con el policía». «¿El señor Tulloch, señor?» «Sí, recuerdos al doctor Tulloch, de Netherhamsfield. Vaya adelante». Un momento después, Jean Tulloch, tan afable como antes, pero con su exuberancia temporalmente atenuada por la pelea en la que se acababa de ver envuelto, metió la cabeza y el brazo por la ventana. «Señor, eres tú, Wynne, viejo», gritó. «Cuando surgió tu Parkinson no lo podía creer ni por un minuto, simplemente no lo podía creer. El mundo se hace más pequeño, debo confesar». «En todo caso, este coche lo hace», respondió Carrados, estrujando la cordial mano extendida. «Nos han dejado 2 pulgadas menos de lo que los fabricantes pretendían. ¿Es realmente obra tuya, Jim?» «¿Habías oído algo así alguna vez?», protestó Tulloch. «Y sin embargo, esa atrocidad desorientada de ahí ha hecho que el policía se ría de ti diciendo que si él no se hubiera parado en seco, bueno, yo lo haría». «¿Estuvo a punto de hacerlo?», preguntó Carrados confidencialmente. «Bueno, entre nosotros, no me importa admitir que podría haber sido algo así como un afeitado», confesó Tulloch con una sonrisa alegre. «Pero Dios te bendiga, Wynne. Las calles de Londres están pavimentadas con ellos hoy en día. ¡Pavimentadas con ellos! Uno no se limita a arriesgar su vida si quiere moverse, la lleva en cada pie». «Mira», dijo Carrados, «nunca me has dicho que estabas en la ciudad, Tulloch. ¿Qué estás haciendo hoy?» «Le pido perdón, señor», interrumpió la voz respetuosa de Parkinson, «pero el policía desea hablar con usted, señor». «¿Conmigo?», preguntó Tulloch inquieto. «Ah, Dios mío, tenemos que volver a hablar de todo esto». «Es solo el conductor del autobús, señor», se disculpó el agente con la deferencia diplomática que las circunstancias parecían exigir. «Como usted es médico, creo que le pasa algo». «Estoy seguro de que sí», asintió Tulloch. «Está bien, voy». «¿Tienes prisa, Wynne?» «Esperaré», fue la respuesta.
El médico encontró a su paciente apoyado en el umbral de una puerta. Después de, como dijo luego, pasarle la regla, le recetó un vaso de agua y una hora de descanso. El hombre estaba conmocionado, eso era todo. Nervios, Wynne, anunció cuando regresó junto a su amigo. No comprendo bien su emoción, pero la sorpresa de no haberme pasado por encima parece haber trastornado al pobre tipo. Te preguntaba si ibas a hacer algo hoy, dijo Carrados. ¿Puedes volver conmigo a Richmond? No voy a hacer nada en ese sentido, admitió Tulloch. De hecho, añadió con tristeza, esta es la plaga del asunto. Estoy esperando noticias de un hombre que está esperando noticias de otro hombre, y él depende de algo que puede o no, ¿entiendes? Entonces puedes venir de todos modos, entra. Si te refieres a la cena, no puedo ir enseguida, ¿sabes? Protestó Tulloch. Mírame la ropa. Se apartó para mostrar un traje de Norfolk en condiciones. Está bien para las 6:30 en punto de una pensión en Bloxbury, pero... No seas idiota, Jim, dijo el ciego amablemente. No puedo ver tu ridícula ropa. ¿No hay damas ni ninguno de tus amigos elegantes? Ni un alma. El caso es, confesó Tulloch, mientras ocupaba su lugar en el coche, que he estado un tiempo apartado, y ahora la civilización me resulta un tanto inflexible. He estado en la naturaleza desde que tú estabas conmigo. Me preguntaba dónde estabas. Te escribí hace unos 6 meses. Hace un tiempo, y la carta llegó de vuelta. ¿Lo hizo? Eso debió haber sido un descuido terrible por parte de alguien, Wynne. Lo siento, supongo que soy un poco vagabundo. Cuando Derrick regresó a Netherhampshire, mi trabajo allí había terminado. Me sentía inusualmente inquieto. No tenía muchas posibilidades de comprar un estudio o de entrar en una sociedad que valiera la pena, y me resistí a instalarme en algún lugar apartado y olvidado de Dios y a llegar a la mediana edad construyendo una relación. Señor, Carrados, la trágica monotonía de tu anciana nulidad profesional. He conocido a hombres que me susurraban entre bocanadas de pipa confidencial que habían llegado a odiar las calles y las casas y las mismas caras tontas de siempre que veían día tras día, hasta que empezaron a tener ideas muy raras sobre cómo podían escapar de todo eso. Sí, dijo Carrados. De todos modos, todavía no, me prometí, y cuando tuve la oportunidad de un trabajo temporal en un transatlántico de Red Cable, la aproveché sin dudarlo. Eso fue algo. Si bien hubo una gran similitud al cabo de un tiempo, no fue la similitud a la que estaba acostumbrado. Luego, por una u otra razón, me quedé tendido con un tobillo roto en un muelle de Bombay. Carrados expresó su compasión. «Pero lo arreglaste muy bien», dijo. «Es el izquierdo, por supuesto. No creo que nadie se dé cuenta nunca». «Ya me ocupé de eso», respondió Tulloch. «Pero fue un asunto lento y echó por tierra todos mis planes. Estaba muy perdido cuando un día a las puertas del secretariado, como lo llaman, me topé con un hombre llamado Fraser, al que conocía y que estaba construyendo un viaducto o algo por el estilo en Black Country. «¿Qué demonios estás haciendo aquí?». Naturalmente, dijimos los dos a la vez, y él fue el primero en responder. «Voy a reparar un dique de irrigación a 1000 millas más o menos de aquí, y estoy buscando un médico que pueda hablar 6 palabras de indostánico y que no le importe que las cosas estén como están para curar el campamento. ¿Qué estás haciendo?» «Dios mío, viejo», dije. «Te estaba buscando». Solo hacía falta una palabra ocasional para que Tulloch siguiera adelante, y Carrados se la proporcionó. Oyó muchas cosas que no le interesaban, del viaje al interior, de la faz del país, del sorprendente clima, de la gran obra de irrigación y de otras impresionantes maravillas del hombre y de la naturaleza. Estas cosas se podían obtener de los libros, pero entre las cosas más importantes,
Tulloch de vez en cuando mencionaba alguna fase inimitable de la vida o contaba una anécdota inimaginable de un personaje nativo que había vivido. Sin embargo, el optimista doctor tenía algo en mente, pues varias veces se detenía de repente al borde de un recuerdo, como si dudara, si no del asunto, al menos de la manera en que debía comenzar. Estas indicaciones no pasaron inadvertidas para su amigo, pero Carrados no intentó presionarlo, pues estaba muy seguro de que tarde o temprano el ingenuo Jim se encontraría sin posibilidad de retirada. La ocasión se presentó con los cigarrillos después de la cena. Había habido una referencia al lenguaje. «A menudo he deseado ser más perseverante», dijo Tulloch. «Había aprendido algo en Bombay y por supuesto me lancé a ello cuando Fraser me consiguió el puesto. Me las arreglé bastante bien con los culíes del campamento, pero cuando intenté hablar con los riots que vivían en los alrededores, pequeños granjeros de 2 peniques y medio, ya sabes, no pude hacer ninguna demostración. Uno se encuentra con un montón de peces raros por ahí, de una manera u otra, créeme. Nunca se sabe si un hombre es un santo profesional, uno de extrema santidad, o un ladrón de cadáveres hereditario cuya sombra haría que un leproso mendigo se considerara impuro hasta que hubiera caminado 110 kilómetros para beber un vaso de agua sucia en un estanque pestilente en el que un asceta picado de viruela había estado sentado durante 3 años para meditar tranquilamente. Es posible que realmente estuviera impuro, por las consecuencias o por cualquier otra razón, sugirió Carrados. «¡Socorro!», exclamó Tulloch trágicamente. «Hay cosas que hay que ver, pero también lo era la imagen santificada, de modo que no hay nada por lo que un extraño pueda guiarse. Y a pesar de todos los diferentes grupos pequeños con sus propios cielos particulares y su propia vida y exclusiva forma de llegar allí, y sus lujos sociales, y lujos Chatechains, y Tug, y Mers, y Guns, y Bills, y Tom, Dicks, y Harris, la sociedad suburbana no es nada en comparación, Win. Nada en absoluto. Había un extraño y viejo bromista del que tenía en mente hablarte, aunque al final no era una broma para él. Solo Dios sabe de dónde venía. Pero una noche estaba en el campamento haciendo malabarismos para conseguir monedas perdidas en un cuenco. Y parecía que hacía muy buenos malabarismos, del tipo típico de los indios: hacer crecer una planta a partir de una semilla de calabaza, convertir un palo en una serpiente viva, y el viejo truco de la espada y la cesta que todo mago oriental guarda en la manga. Pero todo se hacía al aire libre, con gente en cuclillas alrededor y una sencillez de uso que le hubiera quitado todo el brillo a un mago de Music Hall. Con él iba un niño, su hijo, de anatomía deforme y simiesca, de unos 10 años, pero no había duda de que el hombre estaba desesperadamente enamorado de su propio atractivo vástago. Aquella noche, aquel torpe pilluelo que estaba tomando una hielera en uno de los grandes canales de irrigación fue atrapado por un caimán y emitió el chillido más sobrenatural que jamás haya podido emitir un ser humano, si es que realmente era humano. Al parecer yo había tenido algo que ver con el húmedo trabajo de alejarlo lo máximo posible de la criatura, y el viejo Calico, así como anglicanizamos el nombre del malabarista, tuvo la idea de estar agradecido por ello, aunque no dudo de que hubiera depositado mucha más fe en un mago local si hubiera habido uno disponible. Nos dejó llevar al niño a la tienda del hospital y hacer lo que pudiéramos por él. No fue mucho. Y le dije a mi ayudante que le dijera al pobre Calico que debía estar preparado para lo peor. Un hombre muy hábil ese ayudante. Era un mestizo de portugués, como dicen en Bombay, con el nombre de Vázquez Almeida. Y comprendí que había sido un buen ayudante,
había recibido cierta formación. Cuando llegamos allí me dijo que le daba igual, pero admitió con bastante indiferencia que en realidad era cocinero y nada más. ¿Y qué decir de sus excelentes testimonios? Le pregunté y me respondió con alegre impertinencia que los había alquilado en el Mercado Libre por 1 rupia con 8 centavos, añadiendo, con sentimiento, que hubiera dado de buen grado el doble para calificar para mi honorable servicio. Al final hizo más o menos lo que quiso. Y como podía hablar 5 idiomas y desenvolverse en 7 dialectos, me alegré de tenerlo cerca en cualquier condición. No sé muy bien cómo lo hizo, pero cuando lo vi más tarde dijo que Calico era un gran imbécil. Era un mago y sabía cómo se hacían los trucos, y sin embargo se había puesto en camino de inmediato hacia algún lugar a 30 millas de distancia, para conseguir algún tipo de amuleto, jurarían los portugueses, por una pista que había recibido. Vázquez, por supuesto, para entonces ya se había convertido en Velázquez para nosotros. Se rió agradablemente mientras comentaba la credulidad nativa. Él mismo era católico romano, de modo que podía permitírselo. Al día siguiente el niño murió y 1 hora más tarde el pobre Calico llegó tambaleándose. Tenía un feo corto sobre el ojo y un mapa de ruta dibujado sobre él con espinas, ampollas y quemaduras de arena. Pero tenía algo envuelto en un trozo de trapo que llevaba en la axila izquierda, y me sentí mal por el pobre viejo pagano. Cuando lo entendió, tomó prestada una pala y, cogiendo al niño, tal como estaba, se fue a la soledad pagana para enterrarlo. A esa altura ya me había acostumbrado a esas sencillas costumbres. Pensé que ya había visto el final del incidente, pero más tarde esa noche oí al centinela que estaba afuera desafiar a alguien. Los amigos nos habían robado tantas herramientas y cosas que nos habían prestado media compañía de Six de Caricas, y un momento después Calico estaba saludando a la puerta de la tienda. Resultó que Velázquez estaba afuera en lo que llamaban un tráfico de patos en el pueblo, y tuve que lidiar con la conversación lo mejor que pude. No es broma, debo decirles, porque el malabarista dominaba el urdu conversacional casi tan bien como yo. Y lo primero que hizo fue poner sus patas sobre mis pies atónitos, luego su frente y postrarse en el suelo. «Sahib», protestó con seriedad, «soy tu esclavo y tu elefante dócil por lo que has hecho por el hijo varón de mi casa». «Ya lo sabes, Carrados, no soporto ese tipo de cosas. Me hacen sentir como un imbécil. Así que intenté, con bastante mala educación, me atrevería a jurar, cortarle el rollo. Pero no pude. El pobre viejo Calico había venido a cumplir con lo que pesaba sobre él como una obligación formidable, y mi estilo de no menciones, amigo, no encajaba en absoluto. Finalmente, de algún oscuro pliegue de su atuendo, sacó un pequeño rollo de tela y comenzó a desenrollarlo. «Tómelo, oh Sahib, y atesórelo como atesoraría una taza de agua en el desierto, pues tiene una gran virtud de tipo oculto. Dígnate aceptarlo, pues es todo lo que tengo digno de tan gran carga». «No se me ocurre, Caligar», dije, intentando darle un matiz romántico a su nombre, porque el otro pareció una broma. «No he hecho nada, ¿sabes? Y en cualquier caso es mucho más probable que esto funcione contigo que conmigo, un incrédulo. ¿Qué es de todos modos?» «Es el diente sagrado del dios mono Hanuman y me protege de todo daño», replicó mostrando con reverencia lo que me pareció un viejo clavo oxidado. «Si hubiera podido tocar con él, aunque fuera el borde de la prenda de mi manto antes de la hora de su partida, seguramente se habría recuperado». «Entonces guárdalo para tu propia protección», insté. «Supongo que correrás más riesgos que yo». «Cuando se apaga la llama de una vela, el humo persiste solo un momento antes de desvanecerse también», replicó. «Tu miserable sirviente no tiene ningún deseo de vivir ahora que la luz de sus ojos se ha apagado.
ni busca evitar por medio de la magia lo que está escrito en su frente. Entonces es ingenioso. ¿Hechicería?, dije señalando el amuleto. No lo sé, mi señor, respondió, pero si se trata de brujería es de la clase honorable y no de la goetia de Sahib. Por esta razón solo es útil para quien la adquiere sin traición ni astucia. Tómelo, Sahib, pero no permita que se enteren ni siquiera los de su propia mesa. ¿Por qué no?, pregunté. ¿Quién podría jactarse de perlas en un campamento de bandidos armados?, replicó evasivamente. Una palabra dicha en el armario cerrado se convierte en un faro en la cima de la colina para que los hombres la vean. Pero no tema, no puede sufrir daño porque su mano está libre de complicidad. No había querido el objeto antes, pero eso me tranquilizó. Dudaba mucho de cómo el hechicero había conseguido posesión de él y no tenía ningún deseo de involucrarme en un asunto de ningún tipo. Le dije con firmeza que, aunque comprendía sus motivos, no debía privarlo de un tesoro tan grande. Parecía realmente preocupado, y Fraser me dijo después que para un miembro de esa tribu el estar bajo lo que él consideraba una obligación no correspondida era una deshonra. Probablemente me hubiera costado mucho sacarlo de allí, pero justo en ese momento vimos que Velázquez regresaba. Calico envolvió apresuradamente la reliquia, la guardó entre su guardarropa y con su más ceremonioso saludo desapareció. ¿Sabe algo sobre el diente del dios mono Hanuman, Velázquez?, le pregunté un rato después. El portugués parecía saber un poco de todo y, como consecuencia de mi dependencia de él, se desvió hacia un comportamiento más libre y despreocupado del que podría haber adoptado en otras condiciones. Pero yo no soy ceremonioso, ¿sabes? Carrado se rió y asintió. ¿El diente sagrado de Sir Hanuman, señor?, dijo Velázquez. Oh, todo eso es una gran tontería. Hay 100 millones de ellos. El más notable fue adorado en la montaña de Adán, en Ceilán, hasta que fue capturado por mi antepasado, el ilustre almirante de Almeido, quien lo envió con mucha pompa y solemnidad a Goa. Entonces los príncipes de Malabar ofrecieron un rescate de rupias, cuenta Lax, que el obispo de Goa rechazó como un gran tonto. ¿Qué fue de él?, pregunté, pero Velázquez no lo sabía. De hecho, era un poco mentiroso y me atrevo a decir que lo había inventado todo para mostrar su conocimiento. No, objetó Carrados. Creo que Balzeus, el historiador holandés, tiene una historia similar. ¿Qué le pasó a Calico? Eso fue lo peor. Algunos de nuestros hombres encontraron su cuerpo tendido entre los tamariscos 2 días después. No había duda de que lo habían asesinado, y no contentos con eso, los necófragos lo habían mutilado vergonzosamente después. Incluso le habían abierto las mejillas, así que ya ves, el diente de Hanuman no lo había protegido. No, asintió Carrados, ciertamente no lo había protegido. ¿Se hizo algo o alguien fue arrestado? No lo creo. Ya sabes cómo son los nativos en un caso como ese. Nadie sabe nada, aunque hayan estado observando en ese momento. Supongo que se enviaría un informe, pero nunca supe nada más. Siempre tuve la sospecha de que Calico, con su mezcla de fe sencilla y sangre gitana, había violado un templo o saqueado un santuario para salvar la vida de su hijo, y que los guardianes de la reliquia lo habían seguido y vengado el ultraje. De todos modos, me alegré de no haberlo aceptado después de eso, porque ya tenía suficiente emoción sin ello. ¿Qué fue eso, Jim? Oh, no lo sé, pero siempre parecía que me estaba topando con algo en esa época. 2 veces me dieron la vuelta a mi tienda en mi ausencia. Una vez se llevaron mi ropa mientras me bañaba, y la noche antes de que desmanteláramos el campamento estuve a punto de ser asesinado. Tienes una vida encantada, dijo Carrado sugestivamente, pero Tulloch no respondió a la sugerencia. Fue un poco de suerte. Esos ladrones son tan silenciosos como la muerte, pero por alguna razón me desperté de repente con la idea
de que se estaba gestando algo diabólico. Me puse las primeras cosas que tuve a mano y fui a reconocer el lugar. Cuando atravesé la lona me encontré cara a cara con un nativo y otros dos estaban a solo unos metros detrás. Sin ninguna ceremonia, el hombre cercano me atravesó la garganta con una de esas horribles dagas onduladas que usan. Supongo que logré esquivarlo en una fracción de segundo porque no me acertó. Grité pidiendo ayuda, le di en el ojo al líder y retrocedí hasta mi tienda en busca de un arma. Cuando volví a salir, nuestros compañeros ya estaban corriendo, pero el precioso trío había desaparecido. —¿Esa fue la última vez que los viste? —preguntó Carrados tentativamente. —No, es bastante extraño. El día que zarpé me encontré con el que había tocado el ojo. Estaba junto al agua, el Apollo Bander, en Bombay, y me quedé tan desconcertado, sin pensar que el tipo estaba a cientos de millas de distancia, que no hice nada más que mirarlo, pero me prometí a mí mismo que en el improbable caso de volver a verlo lo seguiría con bastante rapidez. No bajo las ruedas de un general de Londres otra vez, espero. El puño marrón de Tulloch cayó sobre la mesa, diciendo: «¡Al diablo, Carrados!», exclamó. «¿Cómo lo supiste?». Parkinson me estaba describiendo una figura bastante exótica. Luego siguió el resto. Bueno, tenías razón. Estaba el hombre de Holborn y de todas las cosas fantásticas del mundo para un matón sediento de sangre de las zonas más remotas del Indostán. Creo que estaba vendiendo postales. Posiblemente algo muy natural en esas circunstancias. ¿Qué circunstancias, Wynne? Las que me estás contando. Continúa. Eso es todo lo que hay. Cuando vi al hombre me emocioné tanto, supongo que comencé a correr hacia el otro lado sin pensarlo dos veces. Ya sabes el resultado. Por supuesto, ya había desaparecido cuando pude mirar atrás. ¿Estás completamente seguro de que es el mismo? Siempre existe la posibilidad de un error, lo admito, consideró Tulloch. Pero hablando en términos corrientes, diría que es una certeza moral. En la primera ocasión había una brillante luz de luna y el sensacional ataque dejó una fotografía muy vívida en mi mente. En Bombay no tuve ninguna sospecha de duda sobre el hombre y todavía llevaba las huellas de mi puño. Aquí, es cierto, tuve menos posibilidades de observarlo, pero el reconocimiento fue igualmente instantáneo y completo. Consideremos que cada vez se ha escabullido de inmediato. No me equivoco. ¿Qué busca, Carrados? Tengo mucho miedo de que esté detrás tuyo, amigo mío, replicó Carrados con cierta preocupación, acechando tras el nivel medio divertido de su voz. ¿Detrás de mí?, exclamó Tulloch con indignación justificada. Maldita sea tu osadía, Wynne. Debería ser al revés. ¿Por qué me busca a mí? La India es una tierra conservadora. Los dioses no cambian. Una reliquia que en los días de la reina Isabel valía 700.000 ducados es digna de ser seguida hoy en día, aparte, por supuesto, del mérito que con ello adquiere un devoto. ¿Quieres decir que el encanto de Calico era el auténtico objeto original del que hablaba Velázquez? Es muy posible. O se puede reclamar por ello, aunque no lo sea. Goa ha pasado por muchas vicisitudes. Sus iglesias y palacios están ahora en ruinas. ¿Qué es más creíble? Pero en cualquier caso no tengo el objeto. Seguramente ese viejo asno no necesita asesinarme para averiguarlo. El rostro al que apelaba no delataba nada de los pensamientos que había detrás de él, pero la mente de Carrados estaba ocupada con cada detalle de la historia que había oído, y cuanto más le investigaba, menos tranquilo se sentía por la seguridad de su impetuoso amigo. Por el contrario, respondió, desde el punto de vista de un creyente piadoso, la forma más sencilla y eficaz de averiguarlo era intentar asesinarte, y tu providencial huida solo ha servido para convencerlos de que ahora eres tú el poseedor del amuleto. Al diablo, dijo Tulloch con tristeza. Entonces, después de todo me he visto envuelto en un embrollo. ¿Qué se puede hacer?
Me pregunto, reflexionó el ciego especulativamente, me pregunto qué fue lo que realmente pasó con el objeto. ¿Te refieres a después de la muerte de Calico? No, antes de eso. No me imagino que tu amigo, que te hacía reír, lo tuviera al final. No tenía nada que esperar, ¿recuerdas? No quería vivir. Sus asesinos fueron los que se ocuparon de recuperar la reliquia, ¿por qué si no lo habían mutilado para descubrir si la había ocultado con algo más que una habilidad superficial, tal vez incluso tragándosela? No encontraron nada. De lo contrario, tú no habrías llamado la atención. Tal como estaban las cosas, se quedaron desconcertados y tuvieron que investigar más. Entonces, sin dudas, se enteraron de que habías puesto a este hombre bajo la obligación eterna. Posiblemente incluso supieron que lo habías visitado antes de dejar el campamento. El resto ha sido la secuencia natural. Parece bastante probable, en cierto modo increíble, admitió el doctor, pero no veo por qué este viejo amigo debería estar ocupado como lo está en las calles de Londres. Eso queda por investigar. Puede que se trate de alguna forma propiciatoria de autohumillación que es tan potente en el sistema oriental, pero también puede ser algo muy distinto. Si este hombre tiene autoridad sacerdotal, hay cientos de correligionarios suyos aquí cerca cuyas vidas podría controlar en tal servicio. Puede que esté en comunicación con algunos o que esté ingeniándose para hacerse fácilmente accesible. ¿Hay indios en su pensión? Sin duda he visto un par recientemente. Y luego vinieron después de que lo hicieras. No sé nada de eso. No he tenido mucho que ver con el lugar. No me gusta, Jim, dijo Carrados, con más gravedad de la que estaba acostumbrado a poner en la consideración de sus propios riesgos. No me gusta nada el ambiente. Bueno, en realidad no estoy precisamente ansioso por tener problemas, replicó su amigo, pero de todos modos puedo cuidar de mí mismo. Pero no puedes, replicó Carrados. Ese es precisamente el peligro. Si fueras ciego todo iría bien, pero tus ojos crédulos y obstinados te meterán en algún lío. Mañana, en todo caso, Carlyle investigará a este emprendedor hindú y nosotros al menos lo haremos. Tulloch hubiera rechazado la atención, pero Carrados insistió. Debes dejarme hacer lo que quiera en una situación de emergencia como esta, Tulloch, declaró. Por supuesto, dirás que está fuera de tu poder impedírmelo, pero entre amigos, como tú y yo, uno acepta un cierto código. Digo esto porque incluso puede que me parezca necesario poner a un hombre a tu cargo también. Este asunto me atrae irresistiblemente. Hay algo más en él de lo que hemos entendido hasta ahora, algo que está más allá de los sentidos y se esfuerza por comunicarse a través de la dimensión desconocida en cuyo umbral todos nos hemos parado, solo para descubrir que hemos perdido la llave. Es más elusivo que la daga de Macbeth. No te tengo y sin embargo te sigo viendo, siempre fuera de nuestro alcance. ¿Qué es, Jim? ¿No puedes ayudarnos? ¿No sientes algo portentoso en el aire o son solo mis ojos ciegos los que pueden ver más allá? Nada de eso. Se rió alegremente Tulloch. Solo siento que un viejo pagano arruinado se está divirtiendo mucho con su obstinación testaruda. Bueno, Wynne, ¿por qué no podemos arrestarlo y explicarle que está en el camino equivocado? No me importa ponerme a llorar. Me dieron un buen golpe en la vista y él ha hecho un largo viaje para nada. ¿Qué? No lo creería. Carrados caminaba de un lado a otro por la habitación en uno de sus raros períodos de tensión mental. El instinto, el juicio, la experiencia y una presencia más sutil que envolvía la razón parecía estar en desacuerdo en su mente. Luego se dio la vuelta y enfrentó a su visitante. «Mira, Tulloch, quédate conmigo por ahora», le instó. «Puedes ir allí a buscar tus cosas mañana y yo puedo arreglarte mientras tanto. Es más seguro, creo que será más seguro». «Más seguro, Dios mío, ¿qué podría ser más seguro que la pensión de segunda categoría en Hampstead Square?».
El lugar resuma respetabilidad. La señorita Ball, la casera, es pariente de un archidiácono y casi todos los que viven allí viven a medias. Además, si consigo lo que te he dicho, me iré a Sudamérica en unos días y eso debería sacudirle los dientes a este viejo. Por supuesto que no. Nada lo sacudirá si ha hecho el voto. Bueno, haz lo que quieras. No se puede esperar que un médico de hábitos robustos tome precauciones razonables, lo sé. ¿Cómo está situada tu habitación? Bastante alta, junto a los áticos, supongo. Debe serlo, porque hay una pequeña trampilla en el techo que conduce hasta allí. Una trampilla que conduce a los áticos. Bueno, supongo que no puede haber una mazmorra, ¿no? Ni una cama con dosel que se desliza hacia arriba y hacia abajo, ni un armario giratorio delante de un pasadizo secreto entre los paneles de roble. Continúa, replicó Tulloch. Es el artilugio corriente que encuentras en cualquier tejado cuando los desvanes no se convierten en habitaciones. No hay nada dentro. Es posible, pero puede que haya tiempo. De todos modos, clava una tachuela y cuelga una lata o algo que se caiga con un ruido metálico si se levanta la puerta 1 centímetro. Supongo que tienes un arma. Ahora sí que estás hablando, Wynne. Tengo algo de fe en eso. Tengo un revólver pequeño en mi bolso y puedo dormir como una pluma cuando quiero. ¿Pequeño? ¿De qué calibre? Oh, bueno, es un .320. Yo prefiero un calibre moderado. Carrados abrió un cajón de su escritorio y cogió media docena de cartuchos de latón. Cuando vuelvas, tira los viejos y recarga con estos para complacerme, dijo. No lo olvides. De acuerdo, asintió Tulloch, examinándolos con interés. Pero son iguales a los míos. ¿Qué son? ¿Algo nuevo? De ninguna manera, pero sabemos que están cargados y puedes estar seguro de que explotarán si se disparan. «¿Qué tipo eres?», declaró Tulloch, con algo de la piedad admirativa que resumía la actitud general hacia Max Carrados. «Bueno, en realidad yo también debo irme, amigo. Espero recibir una carta sobre ese pequeño trabajo, y si llega quiero responderla esta noche. Me has hecho pasar un buen rato y hemos tenido una gran conversación. Me alegro de que nos hayamos encontrado. Y si te vas de repente, no lo dejes al azar la próxima vez que regreses». No intentó detener a su invitado, porque sabía que Tulloch estaba insistiendo un poco en la cita sudamericana. «¿Harris te lleva a casa?» No, disfrutaré de un paseo hasta la estación, y esos tubos tuyos me dejarán dentro de mi caja a las 11. Es un lugar hermoso este Londres, después de todo. Habían llegado a la puerta principal, la abrieron y se quedaron de pie un momento mirando hacia la nube amarilla que arqueaba el extremo oeste de la ciudad como el espejismo de un amanecer. «Bueno, adiós, viejo», dijo Tulloch cordialmente y se dieron la mano. Al tocarlos, un impulso extraordinario se apoderó de Carrados de arrastrar a su amigo de vuelta a la casa, de implorarle que se quedara a pasar la noche de todos modos o de hacer algo para alterar el orden establecido de las cosas durante las próximas horas. Con el cese del contacto físico, la vehemencia de la posesión disminuyó, pero la experiencia, a pesar de su brevedad, lo dejó pálido y conmocionado. No se atrevía a hablar. Hizo un gesto con la mano y, volviéndose rápidamente, regresó a la habitación donde se habían sentado juntos para analizar la situación y decidir cómo actuar. Enseguida llamó a su hombre. Se tomaron algunas notas después de ese pequeño toque de Holmont esta tarde en Parkinson, dijo. ¿Tiene la dirección del conductor de autobús más importante entre ellos? ¿El London General, señor? Sí, el hombre que fue el primero en detenerse. Parkinson sacó su libro de notas y se refirió a la última de sus entradas. Dijo que su residencia privada era el 14 de Cross Lane, Brentford, señor. Brentford, qué suerte. Voy a verlo esta noche, si es posible. Vendrá conmigo, Parkinson. Dígale a Harris que saque el automóvil que le resulte más conveniente. ¿Qué hora es? Las 10:16, señor.
Saldremos en 15 minutos. Mientras tanto, tráigame ese gran libro con la etiqueta Xavier que hay en el estante superior. Sí, señor, muy bien, señor. Le transmitiré sus instrucciones a Harry, señor. Tal vez fuera un poco tarde para una visita informal por la tarde, pero no, al parecer, demasiado tarde para Crook Lanes, Brentford. El señor Fitzwilliams, Parkinson había infundido un leve tono de protesta en su voz cuando mencionó el nombre del conductor del autobús. Estaba fuera, pero la señora Fitzwilliam recibió al visitante con notable alegría y le explicó las circunstancias. Fitzwilliam tenía un carácter cordial, incluso juguetón, pero había vuelto a casa pensativo y deprimido. La señora Fitzwilliam no le había hecho caso, lo achacaba a sus pies, pero con halagos e insinuaciones lo había persuadido de que fuera al cine a animarse, y como ya eran las 11, podía esperarse que volviera en cualquier momento. Mientras tanto, la señora tenía una sobrina favorita que sufría, como confesó el propio doctor, una forma muy grave e inusual de adenoides. Carrados reveló que el tema de las adenoides le interesaba profundamente. Sabía, de hecho, de un caso que los padres de la paciente consideraban algo fuera de lo común, pero incluso éste admitió era algo común en el caso de la sobrina favorita. Los minutos pasaban. «Ese es Fred», dijo la señora Fitzwilliam mientras la puerta de hierro que había más allá de la pequeña parcela de tierra apisonada que antaño había sido un jardín emitía su nota individual. «Parece extraño que sean tan ignorantes en un hospital, ¿no?» «Hola, ¿qué pasa?», preguntó el señor Fitzwilliam entrando. La señora Fitzwilliam hizo una presentación suficiente y esperó a que se desarrollara el interés. Hasta el momento no se había revelado el motivo de la visita de Carrados. «Creo que usted sabe algo sobre motores», preguntó el ciego. «Bueno, y si lo sé», replicó el conductor del autobús. Su actitud era más protectora que intencionadamente ofensiva. «Si lo sabe, me gustaría que mirara el motor de mi coche. Me imagino que se sacudió en un pequeño accidente que tuvimos en Holborn esta tarde». «Oh». El conductor miró fijamente al señor Carrados, pero no logró esconder una expresión de suave urbanidad. «¿Por qué no lo dijo antes?», refunfuñó. «Está bien, le acompañaré. No tardaré mucho, señora». Salió primero y cerró la puerta detrás de ellos sin dejar de mirar a su visitante con desconfiada curiosidad. En la puerta se detuvo, ya que para entonces había comprendido las exigencias de la situación y se enfrentó a Carrados. «Mire», dijo, «¿qué pasa? No quiere que vea ninguna maldita máquina, ¿sabe? No me gusta todo este asunto. Déjeme que se lo diga. ¿Cuál es el juego?» «Es un juego muy sencillo para usted si lo juega con franqueza», respondió Carrados. «Quiero saber cuánto tuvo que ver con salvar la vida de ese hombre en Holborn hoy». Fitzwilliam instintivamente dio un paso atrás y su mirada sobre Carrados se aceleró en su tensión. «¿Qué quiere saber?», preguntó con un tono de aprensión en su voz. «Eso complica el juego», respondió Carrados suavemente. «Sabe exactamente lo que quiero decir». «¿Y qué pasa si lo hago?», preguntó el conductor. «¿Qué tiene que ver usted con eso, si me permite preguntar?» «Es muy razonable. Casualmente yo iba en el coche que lo seguía. Nos rasparon, pero no voy a reclamar nada por la pintura, pase lo que pase. Estoy convencido de que se portó muy bien en esas circunstancias, y si una carta a su gente, conozco a uno de sus directores, diciéndole lo mismo le fuera de alguna utilidad. Ahora vamos por el buen camino, señor», fue la admisión apaciguada. «No debe importarle un poco de frescura, por así decirlo. Me tomó por sorpresa, eso es lo que pasó, y he estado nervioso desde que sucedió eso». Vaciló y luego lanzó la pregunta casi con una franqueza apasionada. «¿Qué pasó, señor? En nombre de Dios, ¿qué pasó?» «¿Qué pasó?», repitió la voz tranquila del ciego de manera persuasiva. «No fui yo. No pude haber hecho nada. No vi al hombre, no a tiempo para tener una conversación terrenal. Entonces nos quedamos.
Dios mío, nunca antes había sentido una frenada como esa. Era como si una banda de goma se hubiera apretado y nos hubiera tirado contra 10 yardas, apretados, de modo que casi no lo notabas. Yo no tuve nada que ver con eso, no había un freno puesto, el acelerador abierto y el motor en marcha. Allí estábamos y yo medio tonto. Lo has hecho muy bien, dijo Carrados con dulzura. No hice nada. Si hubiera sido por mí, habría habido una investigación. Parece que se dio cuenta de algo, señor. ¿Cómo lo hace? Carrados esquivó la pregunta con una alusión hipócrita a las leyes del azar. Todavía no lo había resuelto, pero no estaba dispuesto a exponer sus asombrosas conclusiones, hasta donde llegaban, ante la cruda discriminación del conductor del autobús. Había descubierto lo que quería. Con un generoso reconocimiento por el servicio y una reiteración de su promesa de escribir, se despidió del señor Fitzwilliam y regresó al coche que lo esperaba. «Vuelve a casa, Harris», le ordenó. Había salido con la intención de incluir la plaza Habsburg en su peregrinación. Ahora estaba seguro de que su ansiedad era infundada. Pero a la mañana siguiente toda su confianza se hizo añicos en un momento. Era su costumbre, antes y durante el desayuno, leer al tacto los encabezamientos de los diversos artículos de los periódicos y marcar para su posterior lectura por Greatorex los párrafos que llamaban su atención. Por lo general, podía con cierta incomodidad distinguir incluso el tipo ordinario por la misma facultad. Pero a veces la desigualdad de la presión hacía que el proceso fuera laborioso. Sin embargo, no había ninguna dificultad con los tipos de letra más grandes, y con un terrible recelo la punta de los dedos y el cerebro habían captado de inmediato el significado de un encabezado prominente: explosión fatal de gas, pensión de Habsburg Square en llamas. ¿Está usted ahí, Parkinson?, preguntó. Parkinson apenas podía creer lo que oía en sus oídos bien ordenados. Desde los primeros días de su aflicción, Carrados no había considerado necesario hacer semejante pregunta. «Sí, señor, estoy aquí», casi tartamudeó en respuesta. «Espero que no se encuentre mal, señor». «Estoy bien, gracias», respondió secamente su amo, incapaz incluso entonces de no descubrir cierta diversión en haber asustado por una vez a Parkinson y haberlo sacado de su irreprochable decoro. Estaba mentalmente en otra parte. Quiero que me lea este párrafo. «¿El del doctor Tulloch, señor?» El nombre había llamado la atención del hombre de inmediato. «Dios mío, señor». «Sí, continúe», dijo Carrados casi impaciente. «Durante las primeras horas de esta mañana», leyó Parkinson, 52 Habsburg Square fue escenario de una explosión de gas que desgraciadamente estuvo acompañada de pérdidas de vida. Poco después de la medianoche, el vecindario se alarmó por el ruido de una explosión considerable que pareció volar la ventana y la pared frontal de uno de los dormitorios superiores, pero como la parte en cuestión estuvo casi inmediatamente envuelta en llamas, no se sabe con certeza qué sucedió realmente. Los residentes de la casa, que es un establecimiento de alojamiento regentado por la señorita Ball, pariente según nos han informado del archidiácono Ball de Worsley, se dieron cuenta rápidamente del peligro y escaparon. Las máquinas llegaron a los pocos minutos de la alarma y pronto evitaron cualquier peligro de propagación de fuego. Cuando fue posible penetrar en la parte superior de la casa, se descubrió que el ocupante del dormitorio donde se produjo la explosión, un tal doctor Tulloch, que había regresado recientemente a este país desde la India, había fallecido. Debido al estado carbonizado del cuerpo, es imposible juzgar cómo murió. Es muy probable que haya muerto misericordiosamente, o al menos haya quedado inconsciente por la fuerza de la explosión. Eso es todo, señor. Debería haberlo retenido, murmuró Carrados con reproche. Debería haber insistido. El asunto ha estado lleno de errores.
No pudo descubrir nada más interesante en su desayuno y se volvió hacia los otros periódicos para una posible ampliación de los detalles. Tendremos que bajar, comentó con indiferencia. Dentro de media hora, digamos. Dígaselo a Harris. Muy bien, señor. Greatorex, que acababa de llegar por el día y difundió una atmósfera de fácil competencia y familiaridad general inofensiva, asomó la cabeza por la puerta. «Buenos días, señor», asintió. «Tullock está aquí y quiere verlo. Vino conmigo. Hola, Parkinson. ¿Ha visto un fantasma?» «Todavía no lo ha hecho», dijo su amo. «Pero ambos lo esperamos. Sí, mándelo aquí. Solo un error más. ¿Entiendes?», añadió a su sirviente. «Y uno menos», añadió para sí mismo. «Podría haberme quedado, ¿sabes?», fue el saludo de Tullock. Incluyó al todavía receloso Parkinson en su genial dominio de la habitación y acercándose a su amigo dejó caer una pesada mano sobre su hombro. «Hay más cosas entre el cielo y la tierra que en tu vana filosofía, Horacio», citó bárbaramente y de forma significativa. «Yo sé, Wynne, que puedo aplicar Shakespeare a la situación tan bien como tú». «Así es», asintió Carrados. «Mientras tanto, ¿quieres desayunar algo?» «Es lo que esperaba», admitió el doctor. «Eso y que me quemaran. Pensé que bien podría haberme quedado contigo un par de días. ¿Has visto los periódicos?» Su amigo señaló la hoja todavía abierta. «Ah, ese. El Morning Reporter me dio un obituario mejor. A menudo tenía una especie de capricho morboso por saber qué dirían de mí después de muerto. Parecía inalcanzable, pero como la mayoría de las cosas, es una triste decepción cuando llega. 6 líneas es lo más largo, Wynne, y me han confundido de grado». «¿De quién era el cuerpo?», preguntó Carrados. La gravedad descendió sobre Tullock ante la pregunta. Miró a su alrededor para asegurarse de que Parkinson había salido de la habitación. «Nadie lo sabrá nunca, espero», respondió. «Estaba carbonizado hasta quedar irreconocible. Pero tú lo sabes, Wynne, y yo lo sé, y podemos callarnos». «El vengador indio, por supuesto». «Sí. Esta mañana me acerqué por allí temprano sin esperar nada y encontré el lugar hecho un desastre. Ahora solo puedo adivinar lo que pasó, pero el soporte del gas está justo debajo de la trampilla de la que te hablé y hay una luz encendida en el pasillo de afuera. Uno de los hombres que cobran la mitad del sueldo me trajo una daga fea y ondulada que había encontrado en la calle. Supongo que es una de sus curiosidades indias, doctor Tullock», comentó. «Lo dejé pasar porque me estaba volviendo cauteloso ante tanta maldad. Me temo que no queda nada más de lo suyo», continuó. «Y no habría existido esto si no hubiera sido porque estalló en la ventana. Tenía toda la razón. No me queda nada en el mundo excepto este ahora famoso traje de Norfolk con el que estoy de pie, y tal como están las cosas me alegro mucho de que no me diera tiempo para cambiarme ayer». «Ah», asintió Carrados pensativo. «Sigue siendo el traje de Norfolk, por supuesto. Dime, Jim, ¿lo tenías en la India?» «Seguro que sí. Era nuevo entonces. Ya sabes, uno no siempre va por allí con un drill blanco y casco de corcho, como parecen imaginar los artistas de aquí. A veces hace frío, te lo aseguro. Este abrigo es cálido. Le cogí mucho cariño. No puedes entender que a alguien le guste un simple traje, tú con 50 cambios de ropa fina». «Por supuesto que puedo. Tengo una chaqueta favorita de la que no me separaría ni por rubíes, y es considerablemente más antigua que la tuya. Sigue siendo un traje útil, Jim. Ven y déjame echarle un vistazo». «¿Qué quieres?», dijo Tullock, obedeciendo medio a regañadientes. «¿Te estás burlando de mi trajecito? Y es lo único en el mundo que se interpone entre mí y todo lo demás». «Ven aquí», repitió Carrados. «No estoy bromeando en absoluto. Soy demasiado serio. Creo que soy más serio que nunca en mi vida». Colocó al asombrado doctor frente a él y procedió a pasarle la mano suavemente por los detalles de su vestimenta, dándole vueltas hasta que el proceso estuvo completado.
¿Llevabas esta ropa cuando el nativo al que llamas Calico vino a verte esa noche? Es más que probable. Las noches eran frías. Carrados parecía extrañamente conmovido. Se levantó, caminó hacia la ventana como era su costumbre, para iluminarse, y luego, después de vagar por la habitación, tocando aquí y allá un objeto indeciso, abrió un armario y sacó una bandeja con monedas de plata. «Nunca has visto esto, ¿verdad?», preguntó con escaso interés. «No, ¿qué son?», respondió Tulloch mirando. «El arte pagano en su máxima expresión, el culto a los fuertes y bellos». «¿Vale la pena?», sugirió Tulloch con conocimiento de causa. «No lo que cuestan». Carrados devolvió la bandeja y volvió a pasearse por la habitación. «Todavía no me has dicho cómo te conservaste». «¿Cómo?». «Anoche. ¿Sabes que escapaste de la muerte otra vez?». «Supongo que sí». «Sí. ¿Y sabes por qué he estado dudando en decírtelo?». «¿Por qué?». «Porque no me creerás». Carrados se permitió sonreír levemente. «Inténtalo», dijo lacónicamente. Bueno, por supuesto tenía toda la intención de hacerlo. La cruda verdad, Wynne, es que olvidé la dirección y no pude llegar allí. Fue la cosa más tonta y sencilla del mundo. Caminé hasta la estación, reservé para Russell Square y tomé un tren. Cuando llegué allí me puse en marcha y de repente paré. ¿A dónde iba? Me di cuenta de que en ese punto mi mente se había quedado en blanco. Todos los hechos se habían desvanecido. Por mucho que me golpeara el cerebro, no podía recordar a Miss Ball 52 ni a Hasbrouck Square. Fíjate, no era pérdida de memoria en el sentido ordinario. Recordaba todo lo demás, sabía quién era y lo que quería bastante bien. Por supuesto, lo primero que hice fue vaciar mis bolsillos. Tenía tarjetas, sin duda, pero ninguna con esa dirección ni nada que pudiera ayudarme. Muy bien, dije. Es un juego tonto, pero caminaré por ahí hasta que lo encuentre. Ya lo había encontrado antes. Caminé durante media hora, pero no vi nada que me resultara familiar en lo más mínimo. Entonces vi Directorio de Londres en la ventana de un pub. Bien, pensé. Cuando vea el nombre, todo volverá a la memoria. Entré, cogí algo y miré la sección calles desde el interior. Empezaba a terminar, dijo sacudiendo la cabeza con astucia. No funcionó. ¿Se te ocurrió llamarme? ¿Me habías dado la dirección? Sí, y entonces pensé, no, ya es medianoche. Y puede que se haya acostado temprano y esté durmiendo. Bueno, las cosas habían llegado a tal punto que me pareció que lo más sencillo era entrar en el primer hotel de categoría media que encontrara, pagar la cama y decirles que me despertaran a las 6. Y eso fue lo que hice. ¿Qué te parece? Eso depende, respondió Carrados lentamente. El científico tal vez insinúe una premonición telepática que opera inconscientemente a través de centros nerviosos receptivos. El escéptico lo llamaría una coincidencia afortunada. El católico devoto, afirmaría que se trata de otro milagro. «Ah, vamos», protestó Tulloch. «Sí, vamos», dijo Carrados, levantándose con decisión y dirigiéndose hacia la puerta. «Ven a mi habitación y entonces juzgarás por ti mismo. Es demasiado para que un solo hombre lo contemple solo. Vamos». Caminó rápidamente por el pasillo hacia su estudio. Despidió a Greatorex con una palabra y le indicó al desconcertado doctor que se sentara. Luego cerró la puerta con llave y se sentó. «Quiero que recuerdes aquella noche en tu tienda cuando el nativo Caligar, a quien le habías prestado un servicio imperecedero, se presentó ante ti. Por la inexorable regla de su clase, él era tu siervo a tu servicio hasta que te hubiera pagado con la misma moneda. Esto, Jim, no lo entendiste porque era vital para él, porque el mundo entero, 2 panteones y tal vez 10.000 años formaban un gran abismo entre tu mente y la de él. No quisiste que te lo devolvieran, y aún así él deseaba morir». El doctor asintió.
Me atrevo a decir que así es, dijo. No podía morir sin saldar esta deuda, y así en la oscuridad de tu tienda, bajo tus ojos desprevenidos, este hechicero, como estaba satisfecho, te pagó. Creíste haber visto envolver la reliquia en su envoltura. No fue así. Creíste que la volvió a poner entre sus ropas. No fue así. En cambio, la deslizó hábilmente entre el forro y la tela de tu propia chaqueta en la parte gruesa de una banda. Lo habías visto hacer cosas mucho más ingeniosas, incluso a plena luz del sol. «No me digas», exclamó Tulloch, poniéndose de pie de un salto, «que incluso ahora...» «Espera», gritó el ciego en tono de advertencia, «no la busques todavía. Primero tienes que enfrentarte a un problema más tremendo». «¿Cuál es?» «Al menos 3 veces tu vida ha sido, por así decirlo, preservada milagrosamente. No fue obra tuya, tu habilidad, amigo mío». «¿Qué es esa reliquia sagrada que una vez estuvo en un santuario adornado con joyas en el altar mayor de la gran catedral de Goa, ese opulento arzobispado de Oriente al que el Portugal católico del siglo XVI envió todo lo que era más efectivo en tesoros, cerebro y músculos para conquistar el cuerpo y el alma de la India?» «Sugeriste que podía ser la reliquia original a la que se había referido Velázquez». «Ahora no. Solo que los nativos pueden haber pensado eso, que sería más natural que un ignorante saqueador supusiera que aquello que encontraba más celosamente guardado y más ricamente guardado era el objeto por el que él mismo tendría la más profunda veneración». «Entonces no te sigo», dijo Tulloch. «Porque tengo la ventaja de haber recurrido a los registros locales e históricos relacionados con las circunstancias desde que me iniciaste», respondió Carrados. «Por ejemplo, en el año 1582, Akbar, que era filósofo y humorista, así como un gobernante modelo, envió una invitación a los sabios entre los francos de Goa para que viajaran a Agra para enfrentarse allí a una controversia pública ante él, a un grupo escogido de mulás mahometanos y demostrar la superioridad de su fe. El desafío fue aceptado. Aboy Fals registra el curioso asunto y añade un detalle muy significativo. Estos sacerdotes católicos, para abreviar el asunto en el espíritu de la época, se ofrecieron a caminar a través de un horno de fuego en defensa de su creencia. No llegó a nada porque el otro bando se echó atrás, pero el desafío es sugerente porque por mucho que el sacerdocio de aquellos tiempos fuera aficionado a someter a otras personas a la ordalía del fuego y del agua, sus miembros eran singularmente modestos a la hora de someterse ellos mismos a tales pruebas. ¿Qué misterio había aquí, Tulloch? ¿Qué tenían esos sacerdotes de Goa que les hacía tener tanta confianza en sí mismos? ¿Esta reliquia sugieres? Sí, lo digo. Pero ahora, ¿qué es esa reliquia? ¿Un diente de mono o de un dios simio? ¿Un belemnites manchado de hierro? ¿El fragmento de un ídolo pagano? Tú y yo podemos sonreír ante eso. Somos cristianos, no importa lo poco ortodoxo, no importa lo poco comprometida que haya llegado a ser nuestra actitud, existe sobre nosotros la influencia inconsciente y hereditaria de siglo tras siglo de fe ciega e implícita. Para ti y para mí, no menos que para cada miembro de la más creyente Iglesia de Roma, para cada uno que ha escuchado la historia cuando era un niño pequeño, solo es concebible que si las virtudes milagrosas residen en algo inanimado, deben estar preeminentemente en los accesorios cercanos de esa gran tragedia mundial, cuando, como incluso los historiadores seculares y hostiles, se han visto obligados a admitir algo fuera del orden de la naturaleza que sacudió los cielos. Pero esto, articuló Tulloch con la garganta seca, inclinándose instintivamente hacia adelante por la presión de su abrigo. ¿Esto qué es entonces?
Lo describiste como si se pareciera a un clavo, respondió Carrados. Es un clavo. Oxidado, dijiste, y no podría ser de otra manera que rojo por el óxido. Y viejo, casi 1900 años, bastante, tal vez. Tulloch se puso de pie vacilante y lentamente se quitó el abrigo y lo dejó con cuidado sobre una mesa, lejos de donde estaban sentados. —¿Es posible? —preguntó en un susurro sobrecogido. —Wynne, ¿es realmente posible? —No solo es posible —escuchó la voz más serena del ciego responder—, sino que en un aspecto es incluso muy natural. Físicamente estamos tratando con un hecho histórico. En algún lugar de la faz de la tierra, estas cosas deben de estar perdurando, dispersas, enterradas, perdidas tal vez, pero aún existentes. Y entre las miles de reliquias de las diferentes iglesias han reclamado, sería realmente notable que al menos algunas no fueran auténticas. Este es el aspecto material. Sí, asintió Tulloch ansiosamente. Sí, eso es simple, natural. Pero el otro lado, Carrados, las cosas que sabemos que han sucedido, ¿qué hay de eso? Eso, respondió Carrados, es para que cada uno lo juzgue según su luz. ¿Pero y tú? Insistió Tulloch. ¿Estás convencido? Se me ofrece una solución que explica todo cuando ninguna otra teoría lo hará, replicó el cielo evasivamente. Luego, sobre el insatisfecho de Tulloch, añadió: pero hay algo más que se presenta. ¿Qué vas a hacer? Y su rostro se volvió hacia la mesa del otro lado de la habitación. ¿Has pensado en eso? Se me ha ocurrido. Me preguntaba cómo reaccionarías. Pasó un rato antes de que ninguno de los dos volviera a hablar. Entonces Tulloch rompió el silencio. ¿Puedes prestarme algunas cosas?, preguntó. Por supuesto. Entonces decidiré, anunció con resolución. Pensemos lo que pensemos, no importa lo que se nos pida, no puedo tocar esta cosa. Ni siquiera me atrevo a mirarla. Se ha vuelto demasiado solemne, demasiado terrible en mi mente para que alguien la vuelva a ver. Mostrarla, someterla a la prueba de lo que se llamaría prueba científica, fotografiarla y escribirla, imposible, increíble. Por otra parte, guardarla para mí de forma segura, no, tampoco puedo hacer eso. ¿Sientes lo mismo que yo? El ciego asintió. Hay otra manera decorosa y reverente. La oportunidad se ofrece. Esta mañana encontré una carta en la casa. Quería contártelo. Tengo la cita que te dije y en 3 días salgo para Sudamérica. Tomaré el abrigo tal como está. Lo pesaré más allá de toda posibilidad de recuperación y lo hundiré en lo más profundo del Atlántico, más allá de toda controversia y a salvo de cualquier uso innoble. Puedes proporcionarme una caja y plomo. ¿Lo apruebas? Te ayudaré, dijo Carrados, levantándose.